Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. En este video vamos a hablar sobre la semejanza de triángulos no rectángulos. Dos aclaraciones. Uno, semejanza. No estamos hablando de congruencia como ya hemos hablado. Vamos a hablar de semejanzas, triángulos que se parecen, no que son idénticos, se parecen. Y segundo, vamos a hablar de triángulos no rectángulos. Aunque creo que este es rectángulo por el ejemplo, pero vamos a hablar de la semejanza de triángulos no rectángulos, es decir, los generales. Todos menos los rectángulos. Bien, cuando hablamos de semejanza, estamos hablando de triángulos que se parecen, ¿sí? Triángulos que se parecen. Ok, me suena. Entonces, para que dos triángulos se parezcan, o mejor dicho, para que dos triángulos sean semejantes, tienen que cumplir dos criterios. Esta es la base para todo. Lo primero es que tienen que tener todos sus ángulos iguales. Vamos a asumir que esto no es un triángulo rectángulo, aunque lo es. Porque igual vale, es válido. Como esta semejanza vale para todo. Primer punto, primer criterio, que todos sus ángulos sean iguales. Los ángulos de este triángulo son este, segundo y tercero. No le vamos a poner valor todavía porque queremos ver es el criterio como tal. Pero el ángulo de este triángulo también son los mismos. Este es igual a este, estos dos son iguales y estos dos son iguales. O sea que cumplen el primer criterio. El segundo criterio que tienen que cumplir, vamos a poner acá nombre a los lados. Estos son los lados ABC, este es el lado E, este es el lado E y este es el lado DEF. Bien. El segundo criterio que tienen que cumplir es que sus lados correspondientes sean proporcionales entre sí. Es decir, que este triángulo, para estos dos triángulos deberían cumplirse que A entre D sea igual a B entre E, que sea igual a C entre F. ¿Sí? Esto, deme un sec. Este criterio debe cumplirse, ¿sí? Para demostrar que los triángulos son semejantes entre sí. Otra forma en la que podríamos comprenderlos es como que este triángulo es una proyección de este, o este es una proyección de este, pero un poquito más pequeña. En realidad es agrandar el triángulo más grande y achicarlo, o contrario, es agarrar el triángulo más pequeño y agrandarlo, ¿sí? Entonces, tienen que cumplir dos criterios. Uno, que todos sus tres ángulos sean idénticos, y dos, que sus lados correspondientes sean proporcionales. Para estos triángulos, en efecto, esta proporcionalidad se cumple, de que A entre D es igual a B entre E, que es igual a C entre F. ¿Sí? Bien. Dos criterios de semejanza. Ahora vamos a ver los criterios que nos ayudan a determinar si dos triángulos son semejantes entre sí. Hoy vamos a ver 4, si no me equivoco. 4 criterios. Sí, 4. El primer criterio es el ángulo-ángulo. Voy a ponerlo aquí. Criterio, ángulo-ángulo. Y comúnmente lo vemos así. ¿Qué es? Que nos dan esto. Esto mide 2, vamos a decir esto mide 2. Porque creo que este es un triángulo. Eso va a ser eso. Sí, este mide 2 y este mide 2. Este es el A, este es el B, este es el C, este es el D. ¿Qué me está diciendo esta figura? Esta figura me está demostrando que estos dos ángulos son idénticos a estos dos ángulos. Entonces, están cumpliendo el criterio ángulo-ángulo, es decir, que para un triángulo que tiene de ángulos, en este caso, triángulo A, ángulo A y ángulo B, para el otro triángulo también es el ángulo C y el ángulo D, mantienen la misma relación, es decir, que miden lo mismo. Entonces, solamente con eso, no importa si yo no sé cuánto mide el tercer ángulo o cuánto mide sus lados, solo por cumplir ese criterio de ángulo-ángulo, entonces puedo decir que esos triángulos son semejantes. Son semejantes, no iguales. Y aquí podemos verlo en la figura, lo podemos ver expresado en la figura. ¿Por qué? Porque este triángulo es parecido a este, la única diferencia es que es un poquito más pequeño. Entonces, semejanza de triángulos, si cumple el criterio AA, son semejantes. El segundo,
vamos a copiar aquí, el criterio, lado, ángulo, lado. ¿Qué me dice? Vamos a ponerle acá A, A', ponerle aquí B, B'. Este es el ángulo A y este es el ángulo A'. Bien. ¿Qué me dice el criterio lado, ángulo, lado? Me dice que si yo tengo un lado, bueno, dos lados en realidad, dos lados proporcionales entre sí y además el ángulo que están entre ellos dos son iguales, entonces los dos triángulos son semejantes. Aquí vamos a colocarle este ángulo que mide esto y que este ángulo mide esto. Primero vemos los ángulos. Vemos que los ángulos son iguales, me están cumpliendo uno de los dos puntos que me tienen que cumplir. Segundo, para estos triángulos no les estoy dando valor, pero sí les voy a decir que el lado A entre el lado A' es igual a B entre el lado B'. Ups. ¿Qué les estoy diciendo aquí? Que son proporcionales entre sí. Me están cumpliendo que el lado A entre el lado A' es igual al lado B entre el lado B'. Me están cumpliendo los tres puntos. Que los dos lados son proporcionales entre sí y además que el ángulo que está en medio de ellos dos es igual. ¿Sí? Este es el criterio lado, ángulo, lado. Si hay un triángulo que me cumple eso, que es que el ángulo en medio de los lados es el mismo y que esos dos lados son proporcionales entre sí, entonces esos dos triángulos son semejantes. Y lo podemos ver acá. Esto es como un triángulo más pequeño del que tenemos acá. O contrario, este triángulo es como este mismo, pero más grande. Bien, tenemos otro caso u otro criterio. El otro criterio es el ala. Hemos visto el lal, ahora vamos a ver el criterio ala. ¿Qué me dice? Me dice esto. Esto es esto, esto es esto, A' y este es A. Así. Dice, dos triángulos son semejantes entre sí si tienen dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos es proporcional. Bien. El lado A que está acá debe ser proporcional y segundo, tienen que tener los mismos ángulos. Aquí tengo el ángulo, vamos a decir una rayita, este tiene 2, pero este también es 1 y el de allá es 2. Entonces me está cumpliendo los tres puntos, que es el ala, de ala. Que tenga un ángulo igual, que un lado sea proporcional a otro, es decir, supongamos que aquí tenemos que este es 3, este es 6, por decirlo así, y además que los dos ángulos sean iguales, este, el lado y este con este. Bien, ahora para hablar de proporcionalidad deberíamos compararlo con otro lado acá, pero solamente cumpliendo esos dos criterios son semejantes los triángulos. Oído, semejantes, no iguales. Y tenemos un último criterio que es el criterio lado, lado, lado. Para ese sí no puse triángulo, pero vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo aquí. Es el último criterio. Vamos a decir que tenemos dos triángulos. Este es uno y este es otro. ¿Sí? Que tienen de lado A, B, C. Y este tiene A', B', C'. Este es el criterio lado, lado, lado. ¿Qué nos dice el criterio lado, lado, lado? Que si yo tengo dos triángulos y sus lados son proporcionales entre sí, entonces esos dos triángulos son semejantes. Que ojo, no les estoy hablando con valores acá, pero les estoy poniendo que este lado entre este es igual a B entre B', que es igual a C entre C'. Si me cumple eso, aún yo sin ver los ángulos de esos triángulos, yo puedo decir, porque me cumple el criterio lado, 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 que esos dos triángulos son semejantes, son parecidos. Y en efecto, sé que está medio chiquito el dibujo, pero podemos decir que este de acá es una proyección más pequeña que el triángulo de la izquierda. O viceversa, que el más grande es una proyección
enorme o un poco más agrandada del triángulo más pequeño. Entonces, repasando, el criterio lado, lado, lado es uno. Otro es el criterio, este está un poco grande, un sec. El otro es acá, el criterio ala, que es ángulo, lado, ángulo. Tenemos otro que es el lado, ángulo, lado, que es que yo tenga los lados proporcionales y el ángulo que los comprende entre ellos dos iguales. Y el criterio AA, que es que si yo tengo dos ángulos iguales a los dos de acá, entonces esos dos triángulos son semejantes entre sí. Y ojo, antes de que se me confundan, aquí yo puse 2, pero puedo poner aquí que este ángulo mide 3 y este mide 3. Si los ángulos son iguales entre triángulos, entonces se cumple mi criterio ala. Y ya, para finalizar, para que dos triángulos semejantes tienen que tener sus 3 lados proporcionales y sus 3 ángulos iguales. Eso es todo. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, @yudinga, se puede suscribir acá al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que les llegue un mensaje cada vez que subimos video nuevo. Eso fue todo de semejanza de triángulos no rectángulos y nos vemos en la siguiente.